Estoy muy cerca. Estoy muy cerca. Hola a todos. Bienvenidos a Gapalefteria. Este es el canal de la libertad. Y volvemos con la guerra de las consolas. La parte 3. La parte segunda subí ese vídeo. La parte 3 del mío. Lo dicho, suscribiros a su canal, que ahora aparecerá aquí en el rincón derecha superior. Que voy a bajar esto al rincón izquierdo superior, inferior. Me parece que me pasa un poco. No, está bien así. Sí. Un poquito menos quizá. Ahí. Para que se pueda ver aquí. Creadores, la compañía de 3DO Company facilitaban a los fabricantes que lo deseasen las especificaciones y características que debía de tener la máquina, de tal manera que cualquiera podría fabricarla y todas serían compatibles, con la intención de conseguir un modelo de consola estándar para todo el mundo. Y aparecieron en el mercado varios modelos lanzados por distintos fabricantes. Las prestaciones de la 3DO eran impresionantes para tratarse de una consola de 32 bits del año 1993. Por primera vez, una consola doméstica era capaz de mover entornos poligonales complejos de forma fluida y con todo tipo de texturas. Pero una tecnología tan avanzada implicaba un elevado precio. La 3DO costaba entre 600 y 700 dólares, dependiendo del fabricante. Otro problema que tuvo esta máquina es que no fue capaz de captar a las desarrolladoras más importantes del momento. Compañías como SNK o Capcom tuvieron algún tímido acercamiento, pero no pasaron de ser casos anecdóticos. El resto de las grandes compañías ignoraron a la 3DO. Y únicamente Electronic Arts apoyó este sistema, lanzando algunos de los mejores juegos de todo su catálogo. Todo esto provocó que las ventas de la 3DO no acabasen de despegar, y a la 3DO se le estaba agotando el tiempo. En 1993 era la consola más potente con diferencia, pero en ese momento ya era conocido por todos que las grandes compañías del momento, como Sega y Nintendo, ya estaban desarrollando sistemas capaces de superar a esta máquina. Si la 3DO no conseguía apropiarse de una cuota de mercado antes de que apareciesen las nuevas consolas, todo estaría perdido. Y así fue, con la aparición... Bueno, no sé si es Malhamir. Pero el otro es... el de la naranja mecánica, ¿cómo se llamaba ahora? No me acuerdo. McDonald's. Vale, ya lo buscaré. No me acuerdo. De los nuevos sistemas, la 3DO pasó rápidamente al olvido. La 3DO fue una máquina que murió demasiado joven, sin llegar a tener la oportunidad de demostrar todo su potencial. La primera mitad de la década de los 90 fueron años de incertidumbre. Todos los fabricantes estaban experimentando con nuevas tecnologías y todos sabían que de alguna manera había que dar el salto a una nueva generación, pero nadie tenía claro cuál era el camino a seguir. Incluso compañías de corte clásico se atrevieron a experimentar con nuevas tecnologías, como SNK, que se apunta a la moda del formato CD. La Neo Geo CD no nació con la intención de enfrentarse a las consolas de nueva generación. Con esta máquina, SNK tenía la intención de lanzar un aparato capaz de cargar los mismos juegos que el sistema Neo Geo Ice, pero sustituyendo el formato cartucho por el CD, para reducir hasta 5 veces el precio de los carísimos cartuchos. SNK había estudiado la posibilidad de desarrollar un periférico con CD para su Neo Geo Ice, al igual que hicieron NEC, Sega y Atari, pero finalmente se descartó para lanzar una máquina totalmente independiente. Pero con la Neo Geo CD no todo eran ventajas.
su precio era elevadísimo y el formato CD añadía a los juegos tiempos de carga, en contra de la inmediatez del formato cartucho. La Neo Geo CD básicamente era una Neo Geo AES a la que se le había añadido una unidad. Eso era una de las desventajas de los CDs. Hombre, la mayor ventaja es que era muchísimo más barato y era muchísimo más fácil para hacer para los de programar para los programadores, ¿no? Y muchas posibilidades y mucha esto. Pero uno de los problemas que tenía, claro, los cartuchos no cargaban. Y claro, en aquella época, pues yo recuerdo que cuando salió la Play, sobre todo, pues claro, lo que más no nos gustaba eran las cargas. Pero es verdad que, claro, los juegos eran muy guapos. Y luego ya dirá aquí lo de la piratería. ¡Piratas! Ya lo dirá. Pero era una cosa que no se puede hacer con la otra, eso es verdad. Pero claro, yo me imagino que en esta época, cuando todavía estaba el CD probándose y demás, pues la gente dijera, pues CD no, tío, que voy a estar como con el Spectrum, ¿sabes? Que tienes que esperar 8 años para que cargase, pues igual, ¿no? CD de simple velocidad y una memoria RAM de 56 megabits, una cantidad de memoria muy superior a cualquier otra consola de ese momento, pero insuficiente para albergar la memoria de los gigantescos cartuchos de Neo Geo. En su momento de salida, en 1994, los juegos de Neo Geo no solían llegar a las 200 megas, por lo que las 56 megas de la Neo Geo CD permitían albergar estos juegos con unos tiempos de carga razonables. Pero rápidamente la memoria utilizada en los juegos de Neo Geo se disparó, superando fácilmente las 400 o 500 megas. Esto en la Neo Geo CD se tradujo en unos tiempos de carga cada vez más largos e insoportables, incluso teniendo que recurrir a recortes gráficos. Aún así, SNK apoyó su máquina todo lo que pudo, pero en 1999 los juegos de Neo Geo se acercaban a las 700 megas, por lo que la limitada memoria de la Neo Geo CD era insuficiente para cargar estos juegos, y SNK se vio obligada a abandonar su sistema. Sorprendentemente, su vieja y veterana Neo Geo AES seguía a pleno rendimiento y manteniendo todo el apoyo por parte de SNK. El problema de los tiempos de carga fue tan grave que en Estados Unidos decidieron retrasar el lanzamiento de la Neo Geo CD para poder añadirle una unidad CD de doble velocidad y así reducir los tiempos de carga. Pero SNK ya había fabricado una cantidad de Neo Geo CD enorme que todavía no se habían vendido, por lo que finalmente decidieron dar salida a este stock con CD de simple velocidad en Estados Unidos, pero con un retraso de más de un año. Pero en Japón sí se lanzó un modelo mejorado en 1995, la Neo Geo CDZ, con una mayor memoria caché que mejoraba los tiempos de carga, pero no lo suficiente, pues estos seguían siendo largos y tediosos, y esta simple mejora no justificaba su compra, por lo que nunca salió de Japón. Como era de esperar, con todos estos problemas, la Neo Geo CD fue un fracaso de ventas. Además, este sistema estaba diseñado para trabajar únicamente con gráficos en 2 dimensiones, y a partir del año 1994, los usuarios de consola estaban poseídos por la fiebre de las 3D. Y todo lo que no fuera en 3 dimensiones se veía como algo obsoleto y anticuado, y todo el mundo estaba impaciente por la llegada de las consolas de nueva generación de las grandes compañías, hasta que finalmente llegó el esperado momento. Esta fue famosísima en su época. Fue famosísima. Yo solo tuve de la Sega, solo tuve la Mega Drive. Y recuerdo que la Saturn fue famosísima. Solo superada, fíjate, que seguramente que esta fue muchísimo más vendida, pero por lo menos a mis oídos, llegó más la Dreamcast, porque era como el petardazo,
Más que la Saturn. Al menos a mis oídos, ¿eh? Yo recuerdo que la Dreamcast hablaba a todo el mundo. Además, lo que pasa es que es verdad que salí, pues lo que voy a decir aquí, que la Dreamcast, la PlayStation 2 salió a la vez, o incluso antes, ¿no? Bueno, no sé si antes o a la vez, pero bueno, que vamos, que reventó todo, la PlayStation 2 y la Dreamcast, por eso, fue un fracaso por eso. Pero que yo recuerdo que la gente la quería comprar, que no sé si que valía muy cara, pero que vamos, que era la siguiente, era lo demás, más que la Saturn, más que la Saturn. De hecho, yo para mí, que la fama, por lo menos, yo te digo, a mis oídos, era la Mega Drive y luego la Dreamcast. En 1994, la Mega Drive de Sega seguía vendiendo sorprendentemente bien, especialmente en Occidente. Pero a pesar de ello, desde Sega Japón llevaban varios años trabajando en varios proyectos como posibles sustitutos para su consola. El Mega CD de Mega Drive había sido un fracaso, pero aún así la Mega Drive seguía siendo un éxito de ventas en todo el mundo. En todo el mundo, menos en Japón. En esta región, la máquina de Sega nunca llegó a vender bien. Por esa razón, desde Sega Japón tenían más prisa que el resto del mundo por sacar una sucesora para la Mega Drive y así poder tener una máquina competitiva en su país de origen. Por lo que, desde Sega Japón, acabaron decantándose por el proyecto más ambicioso, el proyecto Saturn. Durante toda la década de los 90, Sega fue la compañía líder en el sector arcade. En el campo de los juegos tridimensionales, no solo tenían los mejores juegos, sino que además disponían de las placas arcade más potentes y costosas que existían, estando siempre a la vanguardia del sector arcade. Estas máquinas tenían una tecnología infinitamente más potente que cualquier consola doméstica, y las intenciones de Sega Japón eran claras: desarrollar una consola doméstica capaz de trasladar esta tecnología a los hogares. Así nació la Saturn, una máquina basada en las poderosas placas arcade de Sega. La arquitectura interna de la Saturn disponía de dos procesadores principales de 32 bits, que trabajaban en paralelo, lo que le daba a la consola una potencia enorme, la suficiente para trasladar los exitosos juegos arcades de Sega a los hogares. Desde Sega Japón estaban dispuestos a dejar de apoyar la Mega Drive para pasar a implicarse de lleno con la Saturn. Pero desde Estados Unidos, en la división de Sega de esa región, tenían una idea totalmente contradictoria. Desde la división de Sega de Estados Unidos se desarrolló otro de los proyectos, el 32X, un periférico que potenciaba las prestaciones de la Genesis, nombre con el que se conoce a la Mega Drive en esta región. Ya sé que los anuncios son lanzados en los 70, en los 90, pero yo veo los anuncios y digo que no pueden ser más noventeros. O sea, es que están todos contaminados por lo mismo, ¿eh? Tú ves, tiene una característica, ves un anuncio de los 90 y dices, es que no puede ser de otra época, está encasillado en su época. Y quizá por eso, porque a lo mejor ves a la gente y dices, es que este tío es de los 90, está ahí. Igual que a lo mejor pasa, ¿no? Claro, a lo mejor no había tanto anuncio, porque no había tantas teles en los 70 y tal, pero tú ves a una persona de los 70 y dices, esta persona es de los 70, y los 80 y los 90. Ahora, en el 2000 ya cuesta más. Yo veo un anuncio del 2000 y me cuesta ver que sea del 2000. De los 2000, años, digamos, del 2000 al 2009. Me cuesta verlo. En cambio, los 90... Claro, yo me acuerdo de anuncios de los 90, del 2000, y yo digo, pues parece, o sea, que no ha cambiado casi nada la moda, no sé, no lo veo muy diferente de lo que... O sea, hace 20 años
tú pones a una persona que vestida como se vestía hace 20 años, la pones ahora y no cambia tanto la cosa. En cambio, la pones desde los 90 a ahora y cambia muchísimo. Pero no solo eso, sino que pones a una persona de los 70 como se vestía y la pones en los 90 y cambia muchísimo. Pero es que han pasado 20 años y una persona más o menos igual. Puede cambiar un detalle, no sé. Porque a lo mejor todavía arrastra, o alguno arrastrará todavía algo de los 90. Pero no sé. Bueno, comentario. Este convertía la Genesis en una máquina de 32 bits, con capacidad para trabajar con gráficos poligonales. Gracias a esto, disponían de una máquina para entrar en la nueva generación sin tener que dejar de vender su querida Genesis. El 32X salió a la venta en Estados Unidos a finales de 1994, exactamente la misma semana que Saturn salía a la venta en Japón, iniciándose de esta manera una batalla interna dentro de la propia Sega, entre Estados Unidos y Japón, por ver qué sistema lograba imponerse. Desde Estados Unidos intentaban convencer a los usuarios de que la Genesis más el 32X más el Sega CD tendría unas prestaciones equiparables a la Saturn, intentando persuadir a los usuarios para que no compraran la Saturn. Pues para eso no me compro los tres, me compro la Saturn. O sea, no me compro los tres elementos, me compro uno que es la Saturn. Y siguieron utilizando la Genesis. Pero esto se alejaba mucho de la realidad. Las capacidades del 32X no se acercaban ni de lejos a la tremenda potencia de la Y encima eso, que ni siquiera llega. Saturn, algo que quedó patente desde el primer momento. Mientras tanto, desde Japón habían dejado de apoyar a la Mega Drive para centrarse en la Saturn, a pesar de seguir siendo una de las consolas más vendidas en la mayor parte del mundo, ignorando por completo los consejos del resto de regiones. Lo que estaba claro era que el 32X tenía todas las de perder. Y poco más de un año después de su lanzamiento, desde Estados Unidos tuvieron que rendirse a la superioridad de la Saturn, abandonando el 32X, convirtiéndose en uno de los sistemas con la vida más corta de la historia. Pero toda esta absurda batalla interna lo único que consiguió es debilitar las estructuras de Sega, justo en el momento en que estaban más fuertes y con posibilidades reales de convertirse en el número uno del sector de las consolas. Pero con este conflicto, Sega había perdido mucha credibilidad ante sus usuarios más fieles, que habían observado atónitos cómo Sega había lanzado simultáneamente dos sistemas incompatibles y había dejado tirados a los compradores del 32X con apenas un año de vida. Esta situación provocó que la Saturn no empezase con buen pie, y sin embargo, la pesadilla de Sega no había hecho más que empezar, pues el verdadero rival de la Saturn no iba a ser el 32X. La Saturn se iba a tener que enfrentar a un enemigo mucho más poderoso. Hasta aquí el vídeo de hoy. La PlayStation necesita otro. Parasite Eve. Bueno, esta necesita un vídeo aparte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Darle a like, compartir, suscribirse a mi canal y suscribiros al de este hombre que está muy bien, como podéis observar. Y no me voy a equivocar ahora y os voy a dar este